Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a revisar el tema de electrodinámica, circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es el camino por el cual viaja una corriente eléctrica. Sus elementos principales son una fuente de energía eléctrica, un dispositivo de control, un material conductor y una resistencia, una carga o receptor. Los circuitos eléctricos se pueden conectar en serie o en paralelo. Hay también circuitos mixtos que combinan estos dos arreglos, pero ahorita vamos a ver serie y paralelo. En un circuito en serie tenemos una resistencia delante de la otra. La corriente eléctrica que pasa por la resistencia 1 es la que alimenta la resistencia 2 y es la que alimenta la resistencia 3. Este arreglo es el mismo que tenemos en las extensiones de los foquitos de Navidad. Si se funde la resistencia 1, entonces la 2 ya no recibe energía. Por lo tanto, en un circuito en serie, la intensidad de corriente eléctrica a lo largo de todo el circuito es igual. La suma de la resistencia total del circuito es igual a la suma de cada una de las resistencias. En este ejemplo, la resistencia total del circuito sería R1 más R2 más R2. Y la diferencia de potencial eléctrico o voltaje es también la suma del voltaje en cada una de esas resistencias. En un circuito en paralelo, nosotros tenemos la salida de la corriente eléctrica y luego esta llega a un nodo y baja hacia una resistencia, mientras que continúa hacia el siguiente nodo para bajar a la segunda y luego a la que sigue. De tal manera que si en este caso la resistencia 1 falla, la 2 continúa recibiendo corriente eléctrica. Aquí la intensidad de corriente eléctrica total del circuito es la suma de la intensidad de corriente en cada una de las resistencias. Y la variable que permanece constante en este circuito a lo largo de todo el camino es la diferencia de potencial o voltaje. Vamos a resolver dos problemas. Nos piden calcular los elementos que faltan en este circuito. Lo primero que tengo que identificar es qué tipo de conexión es. Como estoy viendo una resistencia detrás de la otra, eso significa que esta es una conexión en serie. Ahora, ¿qué variable permanece constante en un circuito en serie? Pues dijimos que la intensidad de corriente eléctrica era la misma a lo largo de todo el circuito. Busco entre los datos que tengo y veo que en la resistencia 4 me dicen que hay una intensidad de corriente de 5 amperes. Eso significa que todas las intensidades de corriente valen 5. Por lo tanto, yo escribo ese valor en todos los elementos donde hay intensidad de corriente. El siguiente paso es aplicar la ley de Ohm para calcular el elemento que falta en cada resistencia. En la resistencia 1 conozco el valor de la resistencia y de la intensidad, pero me falta el voltaje. De acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje será intensidad por resistencia. Multiplico 5 por 25 y obtengo 125 volts. En la resistencia 2 me falta el valor de R. Para calcular R, divido voltaje entre intensidad, 3.5 entre 5 y obtengo una resistencia de 0.7 ohms. En la tercera resistencia tengo intensidad y voltaje y voy a calcular también R. Entonces divido 6.2 volts entre 5 amperes, obtengo 1.24 ohms. Para calcular la resistencia total del circuito voy a sumar las 4 resistencias. Entonces digo 25 más 0.7 más 1.24 más 18, obtengo 44.94 ohms. Y para calcular el voltaje puedo hacer dos cosas: sumar los 4 voltajes o utilizar la ley de Ohm con los datos de resistencia y corriente total. Entonces digo 44.94 por 5 y obtengo un voltaje de 224.7 volts y he encontrado ya todos los elementos del circuito. Revisemos ahora el arreglo de un circuito paralelo. Igual vamos a buscar los elementos que hacen falta en cada receptor. El mismo procedimiento. Primero identificamos el tipo de conexión. El arreglo, estoy viendo que cada receptor es independiente del otro, por lo tanto es un circuito en paralelo. ¿Qué variable permanece constante en un circuito en paralelo? El voltaje.
Reviso los datos que tengo y encuentro que donde tengo el voltaje total me dice que hay 9 volts. Por lo tanto, en los 3 receptores hay 9 volts. Lo siguiente, aplico la ley de Ohm para obtener el elemento que me falta en cada receptor. En el primero me hace falta resistencia. Divido 9 volts entre 1.8 y obtengo 5 ohms. En el siguiente receptor me hace falta intensidad de corriente eléctrica. Divido 9 volts entre 4.7 ohms y obtengo 1.9 amperes. En el siguiente receptor me hace falta también la intensidad de corriente eléctrica. Dividimos 9 volts entre 3.5 ohms y obtenemos 2.57 amperes. En un circuito en paralelo, la intensidad de corriente total es igual a la suma de la intensidad de corriente en cada receptor. Entonces voy a sumar 1.8 amperes más 1.9 más 2.57 y obtengo la corriente total de 6.27 amperes. Finalmente, para calcular la resistencia total, aplico la ley de Ohm, 9 volts entre 6.7 amperes y obtengo una resistencia de 1.43 ohms. Y con eso he podido encontrar todos los elementos que hacían falta en este circuito. Hasta pronto.